No queríamos dejar este viernes pues sin cubrir una parte de lo que estamos viendo que ocurre en México cuando estamos en plena semana en la que se están haciendo muchísimos señalamientos de lo que sería el exdirector de Pemex, señalamientos a expresidentes, señalamientos a exsecretarios, señalamientos a legisladores en relación con actos de corrupción y de haber aceptado incluso, bueno, pues dinero para promover lo que sería la reforma energética. Y no solamente hemos visto también lo que sería la respuesta de aquellas personas que han sido implicadas y señaladas por el exdirector de Pemex. Ahora también tenemos una serie de videos que se están sumando a lo que es esta, pues si me permiten el término telenovela, y es una telenovela política, pero en un momento muy complejo, porque estamos en tiempos de pandemia y nos estamos acercando a lo que sería el inicio ya, el prólogo de lo que sería un 2021 con elecciones importantísimas por lo que hay en juego para México y los mexicanos. Así que le agradezco muchísimo a nuestro invitado Alfonso Zárate, a quien hace mucho no veíamos y nos da muchísimo gusto reconectar. Pues, profesor, para preguntarte cómo estás viendo las cosas el día, bueno, en la semana que tienes los señalamientos, tienes los videos, tienes las respuestas y hasta un video del hermano del presidente López Obrador. Yo te escucho. Es cierto, Gaby, yo creo que todo esto se inscribe efectivamente en la inminencia de una elección en la que se van a decidir muchas cosas. Porque más allá de las 15 gubernaturas importantísimas que están en juego, y desde luego congresos estatales, alcaldías, quizá la parte fundamental, la parte medular, es la acción total de la Cámara de Diputados. ¿Por qué es importante? Bueno, en primer lugar, porque la Cámara de Diputados tiene, en una perspectiva constitucional, una serie de atribuciones exclusivas. Es decir, a la Cámara de Diputados le corresponde exclusivamente revisar y, en su caso, aprobar la propuesta de presupuesto que envía el Ejecutivo. Le corresponde también el revisar la cuenta pública. Son dos atribuciones esenciales que están en manos de Cámara de Diputados. Pero por otro lado, sabemos que el presidente lleva un proyecto de un cambio de régimen, de una cuarta transformación, y que eso reclama modificaciones constitucionales. La Constitución mexicana solo puede reformarse si hay una aprobación calificada de 2/3 partes en las dos cámaras del Congreso y la mitad más una de los congresos de los estados. Entonces, ahí de nuevo, Cámara de Diputados juega un rol importantísimo. Si Morena logra mantener o incrementar su aprobación, su número de legisladores, esto va a favorecer el que el presidente continúe, como lo ha hecho hasta ahora, digamos, de una manera muy atropellante, de una manera muy dura, para hacer modificaciones que van a generar muchos trastocamientos, lo están haciendo ya en el sistema político mexicano, en el aparato gubernamental. Entonces, la disputa por Cámara de Diputados es muy importante y aquí me parecería interesante señalar lo siguiente. Independientemente de que el presidente de la República mantiene, aún con alguna reducción temporal, un buen nivel de aprobación entre la población, su partido no. El partido Morena ha tenido una caída muy importante. Y yo creo que esto enciende focos rojos en Palacio Nacional, porque les dicen que si se pierde esa mayoría en Cámara de Diputados, va a haber un freno importantísimo al proyecto de la Cuarta Transformación. Entonces, ¿cómo responde el presidente? Responde, por una parte, publicando en una conferencia mañanera el supuesto plan, el complot supuesto de un bloque opositor amplio, y en esa denuncia señala también a consejeros del Instituto Nacional Electoral y a magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y esto es muy grave, Gaby. Es muy grave porque si los resultados le son adversos a Morena, podrán tener como justificante el nosotros denunciamos en su oportunidad que había un complot para derrotar al partido Morena y que en ese complot estaban involucrados consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral. Entonces, ese tema, junto con las acusaciones de Lozoya, que involucran a 3 expresidentes de la República, actores muy importantes, van en la misma lógica, es decir, el villano favorito del candidato Andrés Manuel López Obrador fue por muchos años Carlos Salinas de Gortari. Esto cambió en 2006. Es decir, después de 2006, el nuevo villano favorito fue Felipe Calderón. Entonces,
si hoy hay alguna fuerza política que tenga la capacidad para articular una oposición fuerte, es el Partido Acción Nacional. Si, más allá de preferencias ideológicas o de lo que sea, el PRI está verdaderamente disminuido, el PRD a punto de no existir. Entonces, el objetivo para el presidente es derruir al Partido Acción Nacional porque es el que tiene las mejores posibilidades de construir alianzas con sectores de la sociedad civil, de postular candidatos que lleguen al Congreso y que modifiquen la correlación de fuerzas. Entonces, las imputaciones de Lozoya, los videos igualmente, tienen como objetivo principal Felipe Calderón, Acción Nacional y su posible partido México Libre. De tal forma que estos hechos de estas últimas semanas sí nos anticipan que lo que viene va a ser un golpeteo inclemente y una guerra de lodo para que las fuerzas políticas en disputa logren el mejor resultado. Y esto es un momento, yo, ¿sabes de qué me acuerdo? Y yo soy estudiante de la historia también, pero cuando empecé a estudiar periodismo, Alfonso Zárate, eran los tiempos en los que Colosio había sido asesinado, Mario Aburto fue atrapado, Ruiz Massieu fue asesinado, y tú te acuerdas que se hablaba mucho de esta frase que se quedó en la mente de todos, los demonios andan sueltos. Entonces, a mí me recuerda mucho lo que está sucediendo el día de hoy y como hace mucho tiempo no sentía, pues este enrarecimiento del escenario político, digamos, pintar con una brocha de la gran duda, incertidumbre y desconfianza a todos los actores políticos, que en un patrón de conducta que sin lugar a dudas, pues le podría beneficiar al único en este momento que concentra las simpatías de momento generalizadas, aunque se ha reducido, sigue siendo potente, y ese es Andrés Manuel López Obrador. Es importante la referencia que haces a 1994, porque yo creo que fue nuestro annus horribilis, es decir, en 94 pasó todo lo que no habríamos querido nunca que pasara. Empezó el año, el día 1 de enero, con el levantamiento zapatista, pero después en marzo con el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, pero después de eso el asesinato de José Francisco. Es un año también en el que se dieron secuestros muy importantes, el de Alfredo Harp, el de Ángel Lozada, de tal manera que es un año de una perturbación terrible. Perdóname, y hasta el Mocha Orejas, que se volvió también protagonista también de estas historias de los secuestros terribles que sufrió México. Claro. Y después, Gaby, hay otro momento que me parece que tiene que ver con lo que está ocurriendo ahora, que es el 2004, con el videomugrero. Es decir, en el 2004 lo que va a ocurrir es que de repente aparecen y se difunden los videos de Carlos Ahumada. En ese primer momento no se sabía que eran de Carlos Ahumada, pero son videos que él graba en donde está entregando fajos de dinero a dos personajes muy próximos, muy cercanos al presidente de la República. René Bejarano, que había sido su secretario particular, y Ponce, que era su secretario de Finanzas. Entonces, estamos hablando de dos hombres cercanísimos al presidente de la República, recibiendo sobornos de parte de Carlos Ahumada, el novio de Rosario Robles y el contratista principal del PRD. Entonces, cobraba por obras que a veces ni siquiera realizaba en delegaciones controladas por el Partido de la Revolución Democrática. Entonces, esto que está ocurriendo en estos días, a mí me parece como una reedición del videomugrero del 2004. Y falta ver qué es lo que viene, Gaby, porque imagínate si el video más reciente, el de Pío López Obrador recibiendo el dinero, lo grabó el propio David León, estoy seguro de que él, como el hombre del gobernador Velasco, encargado de la relación con los medios, debe tener muchos otros videos con líderes de opinión, periodistas, medios, a los cuales se aceitaba para la presumible campaña presidencial del gobernador Velasco Cuello. Y mientras tanto, Alfonso Zárate, la gente
tratando de salvar el empleo, tratando de mantener un ingreso, tratando de no caer en las filas de la pobreza o incluso tratando de no quedarse rezagada con en la desigualdad. Y si hay tecnología o no la hay, todavía acentuamos más esta situación con un colapso económico que además ha venido en México pues a ser mucho más agudo, y lo que importa ahorita, no, quizá no lo sintamos todavía, pero lo que vamos a sentir un cansancio y un agotamiento, porque desde el hoyo en el que vamos a salir, los mexicanos, comparado con otras economías que son comparables de América Latina y el Caribe, es mucho más profundo, porque aquí se le dio la menor cantidad de recursos de apoyo a las empresas y a los ciudadanos. Así que tienes este ambiente político con este ambiente ciudadano de hartazgo, cansancio, pero al mismo tiempo una emergencia, y la emergencia no es el tema político para los mexicanos necesariamente, aunque sí lo sea, pero la emergencia en este momento también está en el bolsillo. Hago estos dos universos separados porque te quiero preguntar qué apetito le ves al ciudadano para participar o no participar con una clase política que se está en este momento pintando de un mismo tono, al menos se le están pintando el mismo tono a los ciudadanos. Yo creo, Gaby, que va a haber una fuerte participación. Es decir, ¿cuál es mi lectura política? Tradicionalmente, las elecciones intermedias tienen menor nivel de participación que las elecciones presidenciales. Digamos, en la relación histórica ha sido aproximadamente del 51% la participación de electores en una elección intermedia. ¿Por qué pienso que esta sería muy superior? Yo creo que precisamente por el humor colectivo. Entonces, lo que hemos visto en los últimos meses es, por una parte, esos sectores clase medieros y clase media alta que están muy asustados, que tienen un sentido de incertidumbre y de preocupación de lo que va a ocurrir con el país, y que empiezan a manifestarse en las plazas de muchas ciudades de la República. Ciertamente muestran una presencia marginal si se compara con los apoyadores del presidente López Obrador. Pero lo que vamos a tener, creo yo, en las elecciones es una gran participación, porque estos sectores de clases medias que suelen no ser movilizables a las plazas, pero sí se movilizan en las urnas, van a sentir que es una elección, y lo están sintiendo, muy definitoria, que del resultado van a depender muchas cosas. Y por otro lado, si tú observas el caso de Morena, el propio presidente y los directivos de Morena están advirtiendo esta irritación de estos sectores fifís, conservadores, y entonces van a volcar también todos sus recursos a las urnas para evitar que haya un quiebre en el resultado electoral. Entonces, a partir de esta hipótesis que planteo muy superficialmente en este momento, creo que va a haber una gran participación y que va a haber un desplazamiento de estas dos fuerzas que están muy enfrentadas. Es decir, tenemos por un lado a una base, a una clientela del presidente muy, muy firme. La ves inclusive el día de hoy en las redes sociales, en donde justifican la entrega del dinero porque dice que es colecta de la gente, es decir, compran todos los argumentos del presidente de la República. Incluso el tema de la pandemia, en mi opinión, es un tema que en otras condiciones y quizá en otra cultura cívica del electorado generaría un enorme castigo al presidente de la República. Presumiblemente ocurrirá ese castigo en la elección de los Estados Unidos, o sea, habrá un castigo por las muertes, por la gente que ha perdido su patrimonio, su empleo, en fin. Pero la pregunta es si en México ocurrirá lo mismo. Y yo tengo duda, Gaby, por una razón, porque yo creo que el tema a la hora de ir a votar no será el de cuáles han sido los costos sanitarios, sociales, políticos, sino cuál es la lectura que yo hago de esos costos. Entonces, si la clientela del presidente le cree y dice, en efecto, la pandemia, en primer lugar, no es culpa del gobierno, es una pandemia, está en todo el mundo. Número dos, no se ha respondido adecuadamente porque el antiguo régimen dejó desmanteladas las instituciones de salud, porque nos dejó sin recursos. Tres, porque la mala cultura alimenticia de los mexicanos presenta esos datos de diabetes, de obesidad, y además tenemos hipertensión. Entonces, va a depender
del manejo de las culpas. Si en el manejo de las culpas el grupo de Morena logra persuadir y convencer a sus seguidores de que el presidente lo está haciendo muy bien, pero que todo esto tiene que ver con los anteriores, la pandemia, en fin, la van a librar. Entonces creo que ahí las estrategias que se van a confrontar son de poder ubicar adecuadamente las responsabilidades y las culpas. Y yo te agradezco que estemos platicando el día de hoy porque como periodistas de negocios también escuchamos a los populistas y tenemos al presidente Donald Trump también con un terrible manejo de lo que es la pandemia y el liderazgo que no ha existido y está evidente y es evidente incluso por las cosas que ha dicho, inyectarse y tomar, digamos, y con luces infrarrojas o con luces también poder pasarlas por el cuerpo y poder quitar el coronavirus que dice que se va a desaparecer rapidísimo. Un presidente López Obrador que desdice a su secretario de Hacienda cuando el secretario de Hacienda dice que la mascarilla es, digamos que a veces más importante que las ayudas, y el presidente López Obrador se mofa del tema. Yo te cuento, en Estados Unidos lo ha dicho Goldman Sachs, lo ha dicho hasta el presidente de la Reserva Federal de Dallas, que es más importante a veces no la política monetaria ni la política fiscal, sino la mascarilla. Y en México, lo repito, el secretario de Hacienda, y olvídate, su jefe se ríe y se acabó la seriedad del tema. Y te lo estoy diciendo todo esto porque efectivamente lo que nos preocupa es que haya un presidente que diga que primero los pobres, y si primero los pobres, entonces ¿dónde están las estrategias para hacerle coherencia a que primero los pobres? Y sí deberían ser primero los pobres, pero para que los pobres sigan siendo primero, tiene que haber reactivación económica y también tiene que considerarse lo que la oportunidad política les está ofreciendo a ellos en este momento que detentan el poder. ¿No es así? Es que estamos en un momento, creo yo, muy difícil como país, porque tenemos a un presidente con un enorme poder, pero al mismo tiempo un presidente con enormes limitaciones. Es decir, estamos hablando de un jefe del Ejecutivo cuyo estilo de liderazgo es absolutamente autoritario. Los empresarios conocen muy bien que hay dos estilos contrapuestos de administración. Por un lado está el estilo democrático participativo. El estilo democrático participativo es un líder que en primer lugar escoge a los mejores, es decir, busca rodearse de los profesionales en finanzas, en administración, en producción, en control de calidad, etc. Segundo lugar, como son los mejores, se puede reunir con ellos y discutir los diagnósticos, los temas, la planeación, las decisiones, corregir, instrumentarlas. Pero está del otro lado el estilo autoritario. En el estilo autoritario, los colaboradores, para empezar, son acólitos, son feligreses. Y entonces, regreso al tema del video. El video lo que nos muestra también es que David León, el hombre que reparte el dinero, en la campaña se convierte en coordinador de giras, de logística, y una vez que el presidente toma posesión, es el coordinador importantísimo de Protección Civil y nos había anunciado hace unos días que iba a manejar la gran empresa del Estado mexicano para distribuir medicinas, una empresa que va a comprar 80,000 millones de pesos. Entonces, de repente uno dice, ¿dónde está la mínima racionalidad del criterio de selección de los perfiles profesionales? Entonces, este presidente que piensa que sus intuiciones son suficientes para gobernar, ha estado desoyendo las aportaciones, las contribuciones, lo mismo de organismos empresariales, de la Cámara de la Industria de Transformación, que le dice que nadie se quede atrás, todos participemos, el Consejo Coordinador Empresarial, que hizo una serie de mesas en las cuales participaron académicos, sindicalistas, empresarios. El presidente se negó siquiera a recibirlos, ni siquiera los recibió. Entonces, y dentro de su equipo de gobierno, lamentablemente hay funcionarios de una gran calidad profesional, pero a los cuales les falta carácter. Es decir, pueden ser muy expertos, muy conocedores, pero son incapaces de decirle, no, presidente, esta vía nos va a llevar a estos desarreglos. Entonces, pues un mal momento, mucho poder del presidente y un presidente con muchas limitaciones para gobernar. Yo te dejé en mute. Habrá que demostrar como mexicanos mucho más amor a un país
que a una persona. Así sea un funcionario público en su calidad de miembro del gabinete del presidente López Obrador o en nuestra calidad de ciudadanos cuando se trata de ir a votar, y eso es lo que nosotros deseamos para México y para todos los países de la región. Tener más patriotas como ciudadanos que entiendan esas obligaciones y más patriotas también como autoridades que entiendan lo que es el valor del servicio público para decir, señores, vamos por allá. Alfonso Zárate, me da muchísimo gusto saludarte, te mando un abrazo y te agradezco siempre esta perspectiva. Es un gusto siempre, Gaby.